Hoy preparo para ti las deliciosas brevas de San Juan. Hola mi gente, se acerca la época de las brevas y la festividad de San Juan y qué mejor que celebrarlo con este pastel súper típico de Málaga que son las brevas de San Juan. Se compone de un sándwich formado por dos bizcochitos que van calados en un almíbar delicioso y un relleno de crema pastelera. Después se napan con un glaseado de chocolate clásico, que además es genial que te guardes esta técnica porque te sirve para glasear donuts, para glasear petit sous, para un montón de elaboraciones. Y por último haremos una glasa real y le pondremos 3 líneas simulando pues las estrías de las brevas. Pruébalos porque de verdad están deliciosos. ¡Vamos al lío! Y ya sabes que comienzo todos mis vídeos mostrándote los ingredientes. Puedes pararlo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Y vamos a comenzar nuestra elaboración con un bizcocho corriente. Mira, he cortado esta plantilla de 7 centímetros por 5 con forma de gota para hacer las brevas. Luego he tomado un lápiz y un papel de hornear y he ido dibujando las gotitas a lo largo de todo el papel. Yo he llenado 2 papeles de hornear, con lo cual voy a hacer 2 bandejas y me ha dado para hacer en total 22 gotitas. Como el pastel va montado en forma de sándwich, serán un total de 11 brevas de San Juan. Bueno, aquí tengo mis 2 papeles ya con las formas dibujadas y ahora dale la vuelta, que no queremos tragar lápiz, y ponlo en una bandeja de hornear. Ok, resérvalo. Y por otro lado vamos a hacer bizcocho con 3 huevos y 75 gramos de azúcar, unas gotas de esencia de vainilla y los pongo a montar. Importante que los huevos estén a temperatura ambiente, será mucho más sencillo que monten. Una vez hayan triplicado su volumen y blanqueado, le añado 75 gramos de harina de repostería y una pizca de sal con un colador y lo voy tamizando encima de la mezcla de huevos. Ahora voy envolviendo suavemente para no perder el aire. Y una vez que lo tengas preparado, ya tienes listo el bizcocho. Fíjate qué fácil. Lo he puesto en una manga pastelera y ahora voy a ir dibujando las gotitas de bizcocho. No te preocupes si no te salen perfectas porque es normal que luego la crema se vaya expandiendo un poco. Por eso lo hemos separado, porque también tiene que crecer un poquito. Y de todas formas, si alguna no nos queda bonita, luego la cortamos un poquito con la ayuda de un cuchillo. Bueno, llena tus 2 bandejas y ahora tienes que hornearlo a 180 grados, calor arriba y abajo durante unos 8 minutos, más o menos, depende de tu horno. Mira, ya las tengo listas y ahora para despegarlas es mucho más sencillo si le das la vuelta al papel y raspas un poquito con una espátula o con un cuchillo y así se despegarán mucho más fácil. Con mucho cuidadito de no romperlas, las vas despegando y reservando. Ya las tengo todas y alguna que ha quedado un poquito más deforme no pasa nada porque le damos forma con un cuchillito. Otra forma de hacerlas es haciendo una lámina de bizcocho y luego con la plantilla ir recortando las gotitas. Pero a mí no me gusta porque quedan muchos recortes y prefiero aprovechar todo el bizcocho. Aquí tengo la otra bandeja que acaba de salir del horno, esta ha salido un poquito más tostadita, no pasa nada. Las reservas todas y ahora nos vamos a poner a hacer una crema pastelera. Es una crema pastelera clásica, con lo cual tomo 2 yemas de huevo y las claras las guardo para luego. Añado 30 gramos de maicena, 50 gramos de azúcar, unas gotas de esencia de vainilla y de 335 gramos de leche que necesitamos añado un chorrín a la mezcla. El resto lo pongo en un cazo y la pongo a hervir. Voy removiendo para que no queden grumos y una vez que la leche haya hervido se la añado caliente a hilo sobre la mezcla. Bueno, ya me habrás visto hacer crema pastelera muchas veces, con lo cual no hay ningún misterio. Una vez que hayas incorporado la leche, devuélvela al fuego toda la mezcla y la vamos a poner a calentar a fuego medio sin parar de remover, ya sabes, ten cuidado que la crema pastelera se agarra fácil, hasta que espese. Es importante que dejes que hierva porque el huevo puede ser peligroso. Ahí va.
Bueno, ya la tengo lista, pues la pongo en un plato llano para que se enfríe antes, la filmo a piel con film transparente y la dejo que enfríe. Y ahora vamos a preparar un almíbar sencillo que lleva la misma cantidad, 100 gramos de azúcar, que de agua. 100 gramos de agua, me la llevo al fuego y cuando hierva ya lo tienes listo, solo tienes que dejarlo enfriar. Este pastel es súper sencillo y las elaboraciones son muy básicas. Ahora te voy a enseñar a montar las brevas, para lo cual toma tu bizcocho y tu almíbar que estará ya frío y moja cada gotita y las vas colocando sobre tu superficie de trabajo. Vamos a mojar solamente la mitad de las gotas, es decir, como yo tengo 22, solamente 11, que van a ser la parte de abajo de mis brevas. Que queden bien empapados porque esa es la gracia de este pastel, que está muy jugosito. Ahora le pongo el relleno de crema pastelera con una manga. Si no tienes manga pastelera puedes ponerlo con una cuchara, no hay problema. Y relleno mis 11 bizcochitos y ahora con las otras 11 tapas las paso también por el almíbar y las acomodo encima en forma de sándwich. Es importante aquí que vayas viendo las que se parecen más, que tengan la misma forma para que casen y queden luego mucho más bonitas. De todas formas, como luego va a ir glaseado con chocolate, cualquier imperfección no se va a notar. Bueno, ahora las paso, ya las tengo montadas, a una rejilla y he puesto un papel de hornear debajo y una bandeja porque te voy a enseñar a hacer el glaseado de chocolate. Como te he dicho, es un glaseado clásico que te va a servir para muchas elaboraciones. Toma 135 gramos de azúcar y 50 gramos de agua y ponlo a hervir. Por otro lado, tengo 100 gramos de chocolate negro, puede ser de tableta también picado, y cuando el almíbar haya hervido 2 minutos, lo sacas del fuego y en caliente echa un chorrito solo, porque no quiero que se me queme el chocolate, y empieza a remover para que se vaya fundiendo. Este es el secreto de un buen glaseado. Una vez que el chocolate empieza a fundir, se va a ir incorporando con el almíbar y ahora sí, añado ya el resto del almíbar caliente. Y ahora removiendo, el chocolate termina de fundirse y se queda una cobertura brillante y preciosa. Y ahora la he pasado a una jarra. No dejes que se enfríe del todo, porque si se enfría se pone muy densa. Y ve glaseando los pastelitos. Así, lo vas repartiendo, no te dejes nada sin cubrir, para que queden bien bonitas. Este mismo glaseado también te sirve, ya te lo he dicho, para hacer eclairs, para donuts, para una tarta Sacher, bueno, para muchísimas elaboraciones. Y ya nos queda preparar la última elaboración, que es una glasa real, para lo cual tomo una clara, una pizca de sal y unas gotitas de zumo de limón. El zumo de limón ayuda a que luego el glaseado seque mucho antes, pero no pongas mucho, unas gotitas nada más. Y ahora lo monto hasta hacer un merengue, ya lo tengo listo, lo he hecho a mano porque no merecía la pena para una clara. Y ahora añado 150 gramos de azúcar glass, pero esto es a ojo, depende del tamaño también del huevo que hayas usado y de la cantidad de clara. Pero te tiene que quedar una glasa bastante espesa. Ve añadiendo y tú vas a notar cuando está lista. Cuando veas que hace hilos y se mantienen, pues ya está. Ahora toma una manga pastelera, viértelo dentro y corta la puntita, pero muy poquito, y decora tus pastelitos con 3 líneas y ya los tenemos listos. ¿Has visto qué fácil? Bueno, yo los he hecho en nada, en un momento, y para presentarlos mucho más monos he tomado unas cápsulas de papel de las que se usan para las magdalenas o los cupcakes y con mucho cuidadito, que están muy tiernos, los voy colocando y presentando. Y ya tienes tus brevas de San Juan. Es un pastel de verdad delicioso, jugosito y que se sale un poco de lo común. Prepáralos en casa porque ya te digo que son un éxito asegurado. Tienen un pequeño problema, que es muy difícil comerse solo uno. Y nada más. Ya me queda agradecerte mucho que hayas elegido mi receta y ya sabes,
Si quieres que siga subiendo contenido tan bonito y tan rico como este, porfa, apóyame y suscríbete a mi canal. Un besito.